Vamos a continuar con el tema 3, relaciones hídricas. ¿Sí? Vimos absorción y movimiento del agua en los vegetales, el balance y qué factores le afectan. Hoy vamos a continuar con la última parte que tiene que ver con la pérdida de agua por parte de la planta y qué factores la afectan. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el agua se mueve a través de un continuo suelo, planta, atmósfera y que tiene tres grandes momentos: el ingreso de agua en la raíz, el movimiento por el xilema y la pérdida al ambiente a través de las hojas? Hoy nos vamos a centrar en esta última parte, que sería la parte 3, donde ahí ustedes tienen el flujo radial de la hoja, donde va del xilema a través del mesófilo, ¿sí?, a convertirse finalmente en vapor de agua. Bueno, la transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor. ¿Qué va a hacer que el agua pase a vapor? Lo que va a hacer que el agua pase a vapor va a ser la energía remanente calórica que queda del proceso respiratorio, independientemente de la temperatura ambiente, porque por eso tenemos el alto calor específico. Como es vapor, se va a mover básicamente por difusión de la cámara subestomática a la atmósfera y va a tener una relación muy marcada con la fotosíntesis, porque por donde sale vapor de agua entra dióxido de carbono. Eso nos da una idea de cuáles son sus funciones. Una es el transporte de minerales en la corriente del xilema hasta antes de la transpiración, lleva el crecimiento normal de las plantas, ¿sí?, porque al atravesar el cuerpo de la planta genera esa presión de turgencia para que las células crezcan y participa del 1 al 2% en la fotosíntesis. Pero la función más importante de la transpiración es la acción refrigerante de la hoja. Independientemente de la importancia que tiene para un vegetal, tiene importancia en un conjunto o en el total del ambiente. Es así porque el 57% del agua que recibimos por las precipitaciones se pierde por la evaporación del suelo o por la transpiración de los vegetales. Esto es lo que se llama evapotranspiración y es lo que ustedes vieron cuando vieron el ciclo del agua y su relación entre la superficie terrestre. ¿Sí? Volvemos a nuestro continuo suelo, planta, atmósfera. Como el continuo suelo, planta, atmósfera tiene tres partes, el movimiento del agua en esta tercera parte también tiene tres grandes partes: el movimiento por las venas, de las venas hacia la cámara subestomática y el momento en que cambia de estado, se convierte en vapor de agua y sale de la cámara subestomática. Y también, como lo vimos, este movimiento va a estar siguiendo, o lo vamos a poder representar, con el diagrama de resistencias de Ohm, donde hay dos grandes resistencias: un valor relacionado al xilema y un valor de resistencias vinculado al mesófilo. Ese movimiento del agua, el agua va a salir del xilema, se va a mover por los espacios intercelulares, ya sea por apoplasto o simplasto, y va a llegar a la cavidad subestomática. En la superficie de la cavidad subestomática es el momento en que se convierte en vapor de agua. Ese vapor de agua va a estar altamente retenido en esa cámara subestomática, por lo tanto, la concentración va a ser muy alta. Por lo tanto, el potencial agua es muy alto en relación al vapor de agua de la atmósfera. Por lo tanto, el vapor se va a mover de la cámara subestomática a la atmósfera. Y eso es básicamente el proceso de transpiración. Bien, así como vimos el tema de conductancia a lo largo del xilema, en esta última parte la vamos a ver. Y la conductancia de la hoja la vamos a dividir en dos partes: la conductancia de la hoja en el xilema y la conductancia de la hoja fuera del xilema. La conductancia de la hoja vinculada al xilema, ¿cuáles serían las resistencias o qué incluirían esas resistencias? ¿Sí? Como en el caso anterior, diámetro, tipo de punteadura, eh, anatomía de los vasos, cantidad de vasos, ¿sí? Y de la vaina,
hacia el exterior, es decir, cómo llega la cámara subestomática, ¿de qué va a depender? Va a depender de la composición o de cómo sean las células, de los espacios intercelulares, de los estomas, de la anatomía del estoma y básicamente si el estoma está abierto o el estoma está cerrado. Bueno, las células guardas son las porteras de la transpiración. ¿Sí? El estoma es una estructura que tiende a abrirse y cerrarse y generar el poro por el cual va a salir el agua. Por lo tanto, si está cerrado, no hay salida de agua, y si está abierto, sí hay salida de agua. Por ejemplo, si ustedes están en un avión, hay que saltar, se ponen el paracaídas, corren a la puerta, se apresuran, pero si la puerta está cerrada, no van a poder saltar. Entonces, esto quiere decir, yo puedo transportar muy rápidamente y muy eficientemente el agua hasta el estoma, pero si el estoma está cerrado, el agua no va a salir. Entonces, es fundamental la apertura y cierre estomático. Que va a estar ayudando, generando también resistencia en este flujo. Las acuaporinas. Vimos que las acuaporinas en raíz son estos canales que tienen como puertitas y que va a depender de que estén abiertos o cerrados, que van a hacer que una vez que atraviesan las vainas que atraviesan los haces, las células del mesófilo pasen el agua con mayor o menor velocidad hacia la cámara estomática. ¿Sí? Entonces la presencia de estas acuaporinas van a contribuir a la conductancia radial ¿sí? en la hoja. ¿Cuál es la fuerza impulsora de este mecanismo de la transpiración? Y no es otra cosa que el gradiente de potencial entre la atmósfera y el suelo. Ese gradiente puede ser muy marcado, por ejemplo, menos 95 megapascales en el ambiente hasta menos 0,3 en el suelo, si es un suelo bien regado, con valores intermedios en el continuo de la planta. Quiere decir que que el agua siempre se va a mover entre un gradiente de potencial, entre el suelo y la atmósfera. Y esa va a ser la fuerza motriz de la transpiración. Habíamos visto que si bien la conductividad o que el agua se mueve de un extremo a otro depende de ese potencial, vimos que la cantidad o la velocidad a la que se mueve sigue la ley de Ohm, donde la resistencia eran las distintas canillas o bloqueos que íbamos a ir encontrando en el pasaje de agua. ¿Cuáles serían en esta situación? Bueno, de arriba hacia abajo tenemos la resistencia del aire, es la primera resistencia. Es decir, que va a depender de la humedad relativa. Si es 0 o si es 100, o sea, nos va a marcar o no el potencial para la salida del vapor de agua. Las resistencias que vimos en la hoja, resistencia de la cutícula, resistencia del estómago, resistencia del mesófilo, las resistencias que tenemos en el xilema, las embolias, los diámetros de los tubos cilemáticos, tanto del tallo como del xilema en la raíz. Ahí podríamos sumarles las resistencias que se presentan en la raíz, con la presencia o no de pelos absorbentes, la proporción de endodermis y los solutos y coloides del suelo que también van a generar una resistencia al pasaje del aire. Si todas estas resistencias del aire o canillitas van a estar influyendo la resistencia del agua, no todas lo van a regular a lo largo del día. Algunas, es decir, algunas de estas resistencias son constantes y algunas son variadas. ¿Cuáles serían las resistencias que se van a modificar a lo largo del día y en periodos cortos? Una es la resistencia del aire, que se modifica del amanecer al anochecer. La resistencia estomática, ustedes saben que de día está abierto y de noche está cerrado y durante el día puede tener diferentes aperturas. Y la resistencia del suelo, que va a depender del grado de hidratación que tenga el suelo y de cómo ha ido absorbiendo agua la planta. En cuanto a la magnitud de la transpiración, dijimos que la fuerza motriz que impulsa el agua desde el suelo hacia la hoja es la diferencia de potencial entre el potencial del agua y de la atmósfera. Lo puedo representar como una fórmula. ¿Sí? Que la transpiración es la diferencia
entre el potencial agua de la hoja y el aire. Pero como hablamos de vapor de agua, en mucha bibliografía lo van a encontrar como presión de vapor entre la hoja y del aire. ¿Y cómo la vamos a expresar? Bueno, en moles de agua perdida por área foliar por tiempo. ¿Qué factores van a afectar la cantidad de agua en la transpiración? Hay diferentes factores. Tenemos factores propios del vegetal como factores del ambiente. Y dentro de los factores del ambiente, uno de los primeros y más importantes que vamos a ver es la humedad relativa. La humedad relativa del aire es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Fíjense, ahí tenemos una tabla donde tenemos el aire a 100% de humedad relativa, el potencial agua de la atmósfera es 0 megapascales, es decir, que el agua tendería, en vez de salir a la atmósfera, de entrar. Pero con que bajemos al 90% ya tenemos menos 13 megapascales y al 40% menos 119 megapascales. Es decir, que con modificar un poco la humedad relativa, ese potencial del aire se va a modificar. ¿Sí? ¿Qué también lo va a modificar? La temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura me va a ir regulando o me va a modificar la humedad relativa en determinados momentos. Esa humedad relativa es la cantidad de agua que necesitaría para llegar al 100% de saturación del ambiente. Veamos este ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 20 gramos de agua por metro cúbico de aire y lo tenemos a 21 grados, decimos que tenemos un vapor de agua o que el vapor de agua ocupa todo el espacio, ¿sí? Un 100% de humedad relativa. Si aumento la temperatura a 32 grados, ¿qué va a pasar con el aire? Se expande, claro, entonces al expandirse, ¿sí? Esa cantidad de agua ya no ocupa todo el volumen. Ocupa, por ejemplo, un 50%. Quiere decir que voy a tener 50% de humedad relativa. Ahora, si sigo elevando y el aire se sigue expandiendo, la humedad relativa sigue disminuyendo. Es decir, la proporción que ocupo del total que podría ocupar va descendiendo. Otro factor que va a estar afectando esa humedad relativa o esa resistencia al aire, si ustedes lo quieren ver así, es si el aire va a estar quieto o si se va a estar moviendo. Si ustedes tienen una hoja, sobre la hoja, los primeros milímetros de aire se los llama capa límite, porque es la capa de aire que interactúa directamente con la superficie foliar. Es decir, que es la primera que se va a saturar con vapor de aire. Si esa capa límite está quieta y se satura, llega un momento que llega a 100% de humedad relativa y no hay transpiración. Pero si hay una muy leve brisa, eso se va a desplazar y al desplazarse ocupa su lugar una capa de aire que no está saturada. Al no estar saturada tiene menor potencia el agua y la transpiración puede reiniciarse. Y es lo que les muestra el gráfico. Claro, llega un momento que por más que aumente la velocidad del aire, la intensidad transpiratoria no va a aumentar, porque el desplazamiento se va a desplazar, pero siempre se va a volver a remover con la misma humedad relativa. Hablamos de factores internos. Si hablamos de factores internos, una de los valores de conductancia los da el xilema. Entonces, ¿qué va a modificar esa conductancia del xilema? Bueno, básicamente cómo se organizan esas venas en las plantas. Eso va a depender si son dicotiledóneas, que tienen una venación reticulada, o si son monocotiledóneas con una venación paralela. Y cuán juntas o separadas estén esas venas. Arriba a la derecha tienen una venación de lecho, que fíjese que es tipo dicotómico, ¿sí? Que a veces hay mucha distancia entre el xilema y la zona de evaporación. Otro factor interno son los estomas. Dijimos que las células guardas o las oclusivas son las que van a permitir el pasaje de dióxido de carbono y el pasaje del vapor de agua.
Bueno, y en cuanto a los estomas, tenemos que la filogenia, anatomía o la morfología va a estar afectando su función, ¿sí? Como ven en la derecha, en algunas gramíneas, por ejemplo, hay células subsidiarias, que lo que hacen es que el movimiento estomático sea más eficiente. Y en la figura de la izquierda ustedes pueden ver unos estomas en cripta. Estos aumentan la humedad fuera del estoma, perdón, aumentan la humedad fuera del estoma. Y se acuerda que vimos, si tiene mayor humedad, disminuye la transpiración. Entonces eso reduce el flujo de agua cuando el estoma está abierto. ¿Sí? Son diferentes eh, tipos de anatomías que podemos ver cuando estamos hablando de estomas. Bueno, ustedes saben que por centímetro cuadrado de hoja hay alrededor de 1000 a 60.000 estomas. Y nunca los estomas abiertos ocupan más de un 2% de la superficie de la hoja. ¿Qué es importante en la distribución de los estomas de la hoja? Lo que nos importa es su ubicación en el lado adaxial o abaxial de la hoja, ¿sí? En qué proporción están de uno y de otro lado. Y eso me va a estar hablando del tipo de hábitat de la planta. Aquellas plantas de zonas húmedas lo tienen del lado adaxial y en zonas secas las plantas suelen tener los estomas o la mayoría de los estomas en la cara abaxial. ¿Sí? Ahí tienen también en el cuadro una frecuencia estomática y para que ustedes vean cómo las diferentes especies tienen, en algunos tienen cantidades similares y en otros tienen más de un lado que del otro. La anatomía y tipo de estoma. ¿A qué nos referimos con esto? Y nos referimos a si el estoma está sobre la superficie, si está sobre elevado, como el caso de la figura B, o como en la figura A6D está en cripta, si en la cripta tiene un estoma o varios estomas, si en la cripta tiene pelito. Y todo esto me va a estar definiendo según la ubicación a qué tipo de hábitat pertenece cada planta. El que está sobre elevado obviamente son de plantas de climas muy húmedos donde necesita la renovación rápida del aire y lo sobrelevan para exponerlo a más corriente de aire, y los de cripta en zonas secas donde el vapor de agua va a quedar retenido y va a reducir la transpiración. Otro factor interno es la presencia de los pelos y el tipo. ¿A qué nos referimos con esto? Si el pelo es un pelo vivo o muerto. Funciona igual que el pelo radical. Cuando la hoja es joven, el pelo está vivo, por lo tanto aumenta la superficie transpirante. Al aumentar la superficie transpirante, aumenta el pasaje de agua. Esto aumenta la presión de turgencia, la célula se agranda y el órgano crece. Una vez que el órgano llega al estado adulto, su máximo tamaño, los pelos llegan a su máxima edad y mueren. Y al morir, se lignifican, se engrosan y generan como una capa. Y sobre esa capa queda retenido el vapor de agua, aumentando la humedad relativa, que es lo que muestra la figura de la derecha. Que es lo que más indica si son pelos largos o cortos, pero indica más o menos lo mismo. En el lado A es una transpiración mayor si los pelos son cortos que en comparación con la figura de la derecha, que transpira menos si los pelos son más largos. Pero la referencia es exactamente la misma. El área foliar y la disposición de las hojas también va a afectar la transpiración. ¿Sí? En plantas con hojas en rosetas o superpuestas, como ven en la imagen, este tipo de hojas se disponen de manera más compacta y reducen la exposición directa, tanto al sol como al viento. Esta disposición tiene varios efectos. Primero, al estar menos expuesta al sol, reduce la cantidad de luz solar directa que recibe cada hoja y disminuye la temperatura foliar y por lo tanto la tasa de transpiración, ¿sí? Por otro lado, va a tener una menor exposición al viento. ¿Se acuerda que vimos? Y entonces la disposición compacta de las hojas en rosetas o superpuestas, al estar menos expuestas al viento, disminuyen la transpiración, sí, porque el viento elimina esa capa de límite que habíamos visto hoy y acelera la pérdida de agua.
Entonces, al estar más protegidas, las hojas transpiran menos. Y se genera como un microclima húmedo, ¿sí? La disposición de las hojas, fíjense, compactas, pueden crear un microclima más húmedo alrededor de la planta, lo que reduce el gradiente de humedad y disminuye la transpiración. Bueno, y en esta sección vamos a ver un poco sobre los métodos que tenemos para medir transpiración. Ahora, ¿cómo voy a medir yo estos cambios que están generando las diferentes situaciones? Bueno, hay métodos que pueden ser directos, midiendo la salida de vapor. Uno de los que ya lo hablamos y vimos es el porómetro, que mide la cantidad de vapor de agua que sale por los estomas. Otro puede ser medido mediante la pérdida de agua de forma directa, pero no por el vapor, sino por pérdida de peso de un vegetal, o de forma indirecta, por volumen absorbido, asumiendo que el volumen que absorbe de un recipiente es la misma cantidad de vapor de agua que se pierde. No lo es porque es el 90%, pero bueno, podemos, eh, eh, es casi lo mismo, o sea, es comparable el valor. Otro de los métodos que se está usando mucho, sobre todo en forestales, es uno que habíamos visto de poner unos sensores. En este caso, coloco un sensor que genera calor y en la parte superior un sensor que recibe y cuánto tarda en llegar ese calor, ¿sí? Entonces, si la planta transpira activamente, el calor se mueve rápidamente y el cambio de temperatura en el segundo sensor va a ser rápido. Si la planta no transpira, va a ser más lento. Entonces, esa diferencia de velocidad me va a dar una idea de si la planta está transpirando más o menos. Entre los métodos gravimétricos, eh, estos métodos son pesando, ¿sí?, la planta y viendo esa variación. ¿Sí? Se puede hacer en planta individual con una maceta impermeabilizada y una balanza, o se puede hacer a campo, ¿sí? Se conoce como lisímetros y es previo a la siembra, se hace un agujero en la tierra, se pone una balanza sobre unos neumáticos o bombas que van a captar la presión, se vuelve a poner la tierra y se siembra. En la superficie de esa balanza eh, van a estar eh, hacia un registro, y entonces si la planta transpira, pierde peso, entonces se aliviana, levanta la presión, y si la planta no transpira, gana peso. Entonces esos movimientos van a estar registrados y me van a dar una idea a mí de cuánta agua absorbe y cuánta agua pierde a lo largo del cultivo, ¿sí? Otro método para medir transpiración, ¿sí? Esta es cualitativa y es con cloruro de cobalto. Si yo quiero saber, por ejemplo, la diferencia de transpiración en hojas en la parte de afuera de un árbol y las del interior, puedo hacer la capacidad que tiene el cloruro de cobalto de absorber agua y cambiar de color. El cloruro de cobalto es azul, ¿sí? Y cuando se hidrata pasa a este color medio rojizo. Lo que hago es, con esta solución, pinto la superficie de la hoja, ¿sí?, y mido el tiempo que tarda en hidratarse. ¿Sí? Aquella hoja que vira más rápido es aquella hoja que está transpirando con mayor velocidad. Otra de las medidas, y que es muy moderna, lo deben haber visto un montón de veces, pero es medir el vapor de agua a partir de su espectro de absorción en el infrarrojo. Entonces el agua irradia en el infrarrojo, absorbe en el infrarrojo. Entonces las cámaras satelitales y los drones miden esa radiación NIR. Entonces le vas a dar distintos valores de infrarrojo. Fíjense, en una vegetación muerta la cantidad de NIR es muy baja. En una estresada que no la regué hace bastante, el NIR va a ser un poquito mayor, pero vamos a tener mayor verde. Y en una vegetación sana tengo muchísimo valor de NIR, ¿sí? Si es una vegetación sana, tengo un valor alto de NIR. Y eso me da a mí
un indicio de cómo está la vegetación en función de lo que absorbe en el infrarrojo. Después tenemos métodos volumétricos, que estos ya son eh, métodos indirectos, ¿sí? Por ejemplo, el potómetro mide la cantidad de agua, ¿sí? Y asumimos que la cantidad de agua que absorbe es la misma cantidad que transpira, ¿sí? Lo que ustedes ven acá son dos diagramas diferentes de potómetros, ¿sí? Pero independientemente de cuál se use, básicamente es una porción de vegetal, una rama, ¿sí? Unida a un tubo que está unido a una pipeta, ¿sí? Graduada. Entonces lo que se hace es se coloca la rama en el tubo, eh, hay que tener cuidado de que la rama calce bien y no deje espacio para que pase el aire, ¿sí? Se llena con agua y se calibra. Con eso vamos a tener un nivel inicial del agua. Dejamos pasar el tiempo y que la planta transpire. Para esto lo podemos hacer en condiciones normales o podemos aumentar la temperatura, podemos ponerle un ventilador, por ejemplo, ¿sí? Para favorecer la transpiración de la planta. Y al cabo de un tiempo vamos a ver que hay un descenso en la columna de agua hacia un nivel final. Y el volumen de la transpiración lo vamos a medir como el volumen inicial menos el volumen final, y eso va a ser el volumen que transpiró la planta en ese tiempo que nosotros estuvimos midiendo, ¿sí? Después, para medir transpiración, dijimos que medíamos como los mililitros de agua transpirados por superficie por tiempo, ¿sí? Entonces eso ya lo podemos calcular con todos los datos que tenemos. Vimos que las células guarda son los portales por los que va a entrar el dióxido de carbono y la salida del vapor de agua. Tenemos que saber o conocer o qué hace que estos estomas se abren y se cierren y permitan o no el paso tanto de dióxido de carbono como de agua. Tenemos que tener en cuenta la estructura del estoma, ¿sí? Si ustedes recuerdan, y en las fotos ustedes ven el estoma, ¿qué es esa característica? Una de las características sobresalientes. Uno de ellos es la presencia de cloroplastos, ¿sí? Y lo otro importante son las diferentes deposiciones de hemicelulosa que tienen. No la tienen como en el resto de las células una deposición homogénea. En el caso de las dicotiledóneas tienen engrosamiento en la cara interior y tienen como rayos engrosados hacia las paredes exteriores. Y en el caso de las monocotiledonas tienen engrosamiento de hemicelulosa en las puntas y rayos hacia los centros, ¿sí? ¿Para qué? Porque al producirse la presión de turgencia, la célula con estos engrosamientos, donde está el engrosamiento no se puede mover, pero cuando se produce en la pared se comienza a expandir con la presión de turgencia, la pared tira y arrastra, ¿sí? Eh, esos tubos y adquieren esa forma como de arrillonada que se ve ahí en la imagen. Ahora, ¿por qué va a iniciarse este movimiento? Supongamos que estamos con un estoma abierto, ¿sí? Tenemos una pared interna que está marcada, ¿sí? Engrosamiento, que es la zona gris, esa azulcita. ¿Y por qué se cerraría? Se cierra porque ante una determinada señal, vamos a ver cuál puede ser, tanto las acuaporinas como los canales que mueven iones, tanto en la membrana de la vacuola como en la membrana plasmática, se abren y arrastran los iones hacia las células vecinas. Como se arrastran los iones hacia las células vecinas, sube el potencial agua de sus células y el agua pasa también. Como sube el potencial agua, cuando aumenta el potencial agua y el agua se va, la célula se plasmoliza, ¿sí? O pierde volumen, ¿sí? Cambia su forma y el poro se cierra, ¿sí? Hay pérdida de volumen y el poro se cierra. ¿Y cómo se da este movimiento estomático a lo largo del día?
Bueno, al principio la luz del sol es un poco más azulada, ¿sí? Y esta longitud de onda activa unos compuestos que están en las células guarda, las células oclusivas, ¿sí? Que se llaman criptocromos. Al activarlos, los criptocromos desencadenan una señal donde lo que hacen básicamente es activar los canales de potasio, que ingresan potasio a la célula guarda. Junto con el potasio ingresa el cloro, ¿sí? Al bajar el potencial agua de la célula guarda, ingresa agua. Al ingresar agua, la célula se hincha, como vimos, ¿sí? Y por las deposiciones de micelulosa adquiere esa forma que puede ser arriñonada y el poro se abre. ¿Qué sucede? Esto no se mantiene todo el día el gradiente de potasio, sino que con el tiempo empieza a disminuir. Pero al aumentar, ¿sí?, las horas de luz, aumenta la fotosíntesis. Entonces, comienza el proceso fotosintético, aumenta la cantidad de sacarosa en el citosol y esto mantiene bajo el potencial hídrico de la célula para que se mantenga en este estado lleno de agua, digamos, que va a hacer que tenga estas formas y el poro en el medio. A medida que comienza a bajar el sol, ¿sí?, la cantidad de sacarosa disminuye, el potencial agua de la célula comienza a aumentar, ¿sí? Y también hay otros criptocromos que van a censar que está llegando la noche y van a activar el cierre estomático. Lo van a activar a la inversa de como les dije recién, es decir, como vimos en los gráficos anteriores, lo van a activar haciendo que ahora la célula guarda, ¿sí?, bombea a través de sus canales el potasio hacia afuera. Al enviarlo hacia afuera también se va el cloro, ¿sí?, y disminuye el potencial agua de la célula, no de la célula guarda, sino de la célula acompañante. Entonces el agua de la célula guarda va a pasar a la célula acompañante, la célula guarda va a entrar en una especie de, no en plasmólisis, pero va a dirigir, tipo va hacia la plasmólisis, hay una disminución del contenido hídrico y al disminuir el contenido hídrico vuelve a cerrarse ese poro. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué van a hacer que se abran o cierren? Bueno, uno de los factores que esos estomas se abran o cierren son la sequía, hay un regulador del crecimiento con el abscísico y, como vimos recién, la luz. ¿Y cómo va a regular este cierre y apertura estomática? Por un lado, por los mecanismos de membrana que vimos recién, por la presencia de fitocromo, que mide la calidad de luz y activa el ingreso de potasio al amanecer y la salida de potasio al atardecer. Y por otro lado, la intensidad de la luz, que va a estar relacionada con la intensidad fotosintética de las células oclusivas. En cuanto al dióxido de carbono, realmente la concentración de dióxido normal de la atmósfera, que es hasta 300 partes por millón, no afecta la resistencia estomática, o sea, no afecta mucho si se abre o si cierra, pero en altas concentraciones puede llegar a provocar el cierre de estomas. ¿Y qué ocurre con la temperatura? Bueno, en general no afecta la apertura y cierre, ¿sí? No hay que confundir apertura y cierre con transpiración. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener mi estómago abierto en una atmósfera con el 100% de humedad relativa, ¿sí? Pero el estómago está abierto, pero ¿va a salir agua? ¿Va a transpirar la planta? No, no va a transpirar, porque el potencial agua de la atmósfera es muy alto, por lo tanto va a quedar retenido en la cámara subestomática, ¿sí? Y yo grafico la variación diurna de la apertura estomática en una especie mesófita, voy a tener su máxima apertura estomática al mediodía. Y hay una excepción que son las crasuláceas, que las crasuláceas ustedes las conocen, o si no las oyeron nombrar, son plantas de clima seco, que invirtieron este ritmo de apertura y cierre y abren el estómago de noche y lo cierran de día. ¿Qué otra cosa me va a afectar? Bueno, el contenido hídrico del suelo y de la planta,
¿sí? Si la pérdida de agua por transpiración es más rápida que la pérdida de agua por absorción, obviamente el estómago no va a poder estar turgente y va a estar cerrado, ¿sí? Bueno, esto ya vimos, las hojas a las 8 de la mañana vemos hojas turgentes, al mediodía las vemos flácidas, ¿sí? Y cuando la absorción se recupera, si vuelve a superar la transpiración, volvemos a ver que las vemos turgentes nuevamente. Esto está vinculado con un regulador de crecimiento. Cuando el déficit hídrico es muy marcado y por mucho tiempo, se empieza a producir una hormona que eh, produce que el estómago se mantenga permanentemente cerrado. Y además los estomas responden a un control interno, que son los ciclos circadianos. Ustedes saben que un ciclo circadiano, ¿saben qué es? Es esos movimientos rítmicos que se producen a ritmos constantes. Es como que hubiera un relojito, ¿sí? Un bebé, por ejemplo, que come cada 3 horas, bueno, es un ciclo circadiano. ¿Sí? En determinado momento es constante. Entonces los estomas tienen ese ciclo circadiano. Ahora, ese comportamiento estomático también depende de dónde viva. Fíjense, tenemos, em, si miramos en este gráfico, en la noche y en el día, tenemos las líneas llenas corresponden a plantas normales con suelos irrigados en diferentes situaciones. Día nublado, con suelo muy seco, donde va a tener la máxima apertura por la mañana muy temprano. Días normales con algunas plantas que tienen muy poca área foliar, eh, transpiran muy rápido y suelen plasmolizar cerca del mediodía, como los zapallitos. Y vemos en la línea punteada de climas muy secos y que tienen los estomas abiertos de noche y cerrados de día, como habíamos visto hoy, que son las plantas CAM. Vamos a ver también de qué se trata la transpiración cuticular. Dijimos o vimos también que las plantas pueden perder agua no solo por los estomas, sino que también la pueden perder a través de las cutículas. Ustedes recuerdan que la cutícula no es otra cosa que es una deposición de cutina segregado o producida por las células epidérmicas. Esa cutina es una capa impermeable que lo que va a hacer es impedir la salida del agua, ¿sí? Esta pérdida del agua cuticular no tiene mucha importancia, es entre el 1 y 10% del agua total que pierde una planta. Pero toma importancia en plantas de clima muy húmedo, donde el estómago tiende a no perder agua, ¿sí? Entonces, al tener poca cutícula, se favorece la transpiración cuticular. ¿De qué depende que sea poco o mucho el pasaje de agua? O sea, del 1% o del 10%. Va a depender del tipo de planta, si es una planta de hojas coriáceas o de hojas más lábiles, o de la edad de la planta. La hoja joven tiene poca deposición de cutícula, ¿sí? Y a medida que va avanzando en la edad, se va depositando cada vez más cutícula, y de las condiciones ambientales. El clima seco hace que la epidermis secrete con mayor velocidad cutina, y eso es lo que va a hacer que no deje salir el agua. Fíjense que llega a tener un grosor bastante importante. Otra forma de pérdida de agua es la lenticelar. Esta pérdida de agua lenticelar es importante en aquellas plantas que pierden las hojas en el invierno, ¿sí? Porque por más que en el invierno, eh, por el cuerpo de la planta, el agua tiene que circular, y para que eso circule tiene que evaporarse. Y si no tiene hojas, ¿cómo lo va a hacer? A través de las lenticelas. ¿Qué eran las lenticelas? Las lenticelas eh, son como agujeritos, ¿sí? En el crecimiento secundario, ¿sí? Son como huecos que se dan en los tejidos de crecimiento secundario,
¿sí? Por eso generalmente están en ramas. Y esas deposiciones lenticelares, de acuerdo a cómo se generen, es típico de cada especie. Es por eso que sirve también para identificar plantas cuando no tienen hojas, ¿sí? Yo puedo ir en otoño, ¿sí? A un lugar donde hay caducifolias y podría saber quién es quién por cómo están organizadas sus lenticelas. Fíjense, acá tienen dos tipos diferentes de deposiciones. Y toma importancia también en frutas como la manzana, ¿sí? Que tiene su superficie muy cerosa y presenta esos puntitos blancos que no son otra cosa que lenticelas por donde la manzana transpira. Y es por eso que al principio está muy turgente y pasa unos días y se pone media corchosa. Es porque perdió el agua por las lenticelas. Otra manera que tienen los vegetales de perder agua es la gutación, pero la gutación es una pérdida de agua en forma líquida y es una pérdida de agua directamente del xilema a la atmósfera. Es decir, el xilema no llega al tejido del mesófilo, sino que llega a un tejido especial que se llama hidátodo, que funciona como una esponjita. Y por esos hidátodos es que se va a perder el agua en forma de gota. Si ustedes prestan atención, se ve a la mañana temprano, sí, van a ver gotitas formadas en las puntas de las hojas, ¿no? No lo van a confundir con el rocío porque el rocío lo ven sobre la superficie, ¿sí? No en los bordes como en este caso. Lo que ven en los bordes, y eso es gutación. Y la gutación implica presión de raíz, para lo cual yo tengo que tener un potencial agua en el suelo bastante alto, con presión hidrostática positiva, ¿sí? Y una intensidad transpiratoria muy baja, porque si los estomas están pasando vapor porque tiene un exceso calórico, no vamos a tener gutación. Por eso se ve a mañana temprano, ¿sí? Fíjense, se sigue viendo cómo sale la gutación en las hojas. Para que se dé la gutación necesito suelos cálidos con mucha cantidad de agua y en atmósfera húmeda, ¿sí? Con alta humedad relativa, por eso se lo ve a la mañana temprano. Eso que va a excretar la gutación no es agua pura. A diferencia de la transpiración, que es vapor de agua, esto es vapor de agua con todas las sales que contenga el xilema en su traslado, ¿sí? O lo que sea que esté trasladando el xilema en ese momento. Así que yo puedo saber si la planta gutó o no, porque cuando empieza a transpirar y evaporarse en la superficie de la hoja, van a quedar las sales sobre la superficie, ¿sí? ¿Qué requerimientos tienen estos dos procesos? Bueno, la transpiración necesita temperatura alta. ¿Para qué? Para que no haya una atmósfera saturada y pueda tener movimiento de la hoja a la atmósfera. Al inversa, la gutación necesita temperaturas bajas que concentren la humedad relativa, ¿sí? Y va a favorecer que el gradiente de potencial entre la hoja y el aire sea muy chiquito, ¿sí? La luz necesita, en cuanto a la luz, la transpiración necesita una alta intensidad, pero la gutación baja. ¿Por qué? Porque en baja cantidad de luz, el estómago va a tender a estar cerrado, no va a hacer tanta fotosíntesis y el estómago va a estar prácticamente cerrado. Y en cuanto a la humedad relativa, para la transpiración necesito baja, ¿sí? Humedad relativa, pero para la gutación necesito una alta humedad relativa. No todas las especies pueden gutar, solamente van a gutar las especies que tengan hidátodo. Bueno, y hasta acá lo que es la relación de la planta con el agua. Esta es la bibliografía recomendada, está disponible en la página de la cátedra.